a Colombia en 1948, el hermano William Thompson en 1951 y el hermano Louis Morley, 1958. Bueno, a los tres sí los conocí, a los tres los conocí. El hermano Drost llega a Colombia, se ha escuchado mucho, hay un libro sobre eso, de cómo Dios le dio una visión del Valle del Cauca o de Colombia, no recuerdo bien. Pero él llega primero aquí a Barranquilla y intenta trabajar en Cartagena. En Cartagena estaba Perla Cooper. Perla Cooper era una misionera, creo que era metodista, si no me falla la memoria, que había venido a Colombia con la hermana Fayeta. Pero cuando la hermana Fayeta se casa ella también acepta el nombre y ella decide trabajar por separado. Ella no se une al hermano Larsen, sino que trabaja por separado. Se estableció en Cartagena y allí comienza una obra. El hermano Dross llega y trata de colaborar con ella, pero no se pudieron entender, las cosas no fueron fáciles y él está casi, a pesar de la visión que Dios le había dado, estaba casi a punto de regresarse al Canadá. Pero fíjense ustedes, es el hermano Campolías Bernal quien lo anima para que no se regrese, sino que vaya hasta Cali, donde está el hermano Johnston, y allí el hermano Johnston, ya para morir, le dice al hermano Dross: yo estoy para morir, Dios nos visitará. Y el hermano Dross toma la posta. Él trabajó hasta el año 57, 58, tal vez por ahí más o menos. Uno se extraña siempre por qué no siguió en Colombia, siendo que Dios lo había bendecido tanto en esa zona del sur del país, porque él hizo un trabajo muy grande en el Valle, en Cauca, en Nariño y hasta el Ecuador. Los primeros bautizados en el Ecuador fueron por el hermano Dross, porque era el misionero que estaba más cerca. Y el otro hermano, que es el que está ahí, que el hermano Morley. El hermano Morley es un misionero que viene a Venezuela, pero de Venezuela pasa a Colombia porque se enamora de la hermana Sally Lemos. La hermana Sally Lemos era una maestra de la palabra. Y estaba en Colombia como misionera, él se enamora y se casa con ella. Y entonces él se decide aquí. El hermano Thompson, que es el otro que está ahí, hermano Thompson era un misionero de la iglesia metodista o del movimiento de Santiago de la iglesia metodista. Trabajaba aquí en Santa Marta. Su hijo nació con hidrocefalia. Yo los conocí. Con el hermano Thompson tuve una cercanía bastante, o una amistad bastante cercana, porque cuando yo fui estudiante en Bogotá, él era pastor allí, iba a su casa todos los días prácticamente. Entonces el hermano Thompson viene aquí a Barranquilla buscando sanidad para su hijo, que nació hidrocefálico. Tommy, yo lo conocí. Y él llega donde los bautistas le dicen que no, que ellos no oran por sanidad, que vengan del hermano Larsen. Vienen del hermano Larsen, porque la iglesia está muy cerca. Y el Señor sana al niño. Y él alguna vez me contó, él ya había tenido alguna aproximación con el mensaje del nombre, decide aceptarlo, se bautiza en el nombre, y siendo misionero de los metodistas, por supuesto dejó la iglesia metodista, la UPC, y hay que decirlo entonces, ya la UPC existía. La UPC es la que llamamos hoy la internacional nosotros. Esa iglesia surge en el 45 por la unión de los hermanos del Canadá y unos hermanos de Estados Unidos. Entonces, es bajo esa administración ya, lo mismo que el hermano Morley y aún el hermano Dross, ven nombrados ya por la UPC. El único que vino directamente de los canadienses fue el hermano Larsen. Ahora, el hermano Dross, pues era canadiense, ¿no? Y seguramente venía también apadrinado, apoyado por el hermano Sters. Pero entonces ya están juntos y ya estos nombramientos vienen de la UPC, que es una iglesia, por decirlo así, ya mucho más estructurada, ¿no? En la unión que ellos tienen. Y el hermano Thompson entonces viene aquí y a la salida del hermano Ball, él se radica en Bucaramanga. Pero en Bucaramanga no dura un tiempo, pero no tanto. Y de allí después se traslada a Bogotá. Es donde tiene su gran ministerio. Yo lo conocí en Bogotá. Él visitaba todos los llanos orientales. Como dato histórico y muy importante, el primer templo que hubo en Bogotá, que construido en la calle 27 Sur con Caracas, que yo conocí, ese templo casi fue hecho en gran medida por una herencia que recibió la hermana Molly de Thompson, la esposa del hermano Thompson, y ella donó ese dinero para esa propiedad. Son hitos, son historias que hay que reconocer. Dios usó esos hombres de una forma o de otra para tener lo que hoy tenemos.
Eso es bien importante que uno lo entienda y lo comprenda. No siempre hemos sido nosotros así, pero hubo hombres que dieron su vida prácticamente, entregaron mucho de lo que tenían para que Dios formara su obra. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el comienzo del trabajo misionero de los Larsen. Tenemos al hermano Larsen, a su primera esposa, Abigail. Abigail. ¿Quiénes eran los hermanos Larsen? ¿Qué otros datos podría agregar, hermano Celestino? Bueno, el hermano Larsen era un hombre que se convirtió allá en la provincia de Brunswick, en Fredericton, creo que era el lugar del pueblo. Él se convirtió allí y él realmente cuando vino a Colombia, él se convirtió en el 32. Y él viene a Colombia en el 37 porque en un culto en que estaban los hermanos Berton, cuando lanzaron el desafío, él, no sé si lo hizo públicamente o en privado, no lo sé, él dijo que él se ofrecía para venir, le dijo al Señor para venir. Y algunos dicen, él era un hombre recién convertido prácticamente, no tenía las credenciales para ser misionero, pero la hermana Abigail sí cantaba y predicaba. Algunos dicen que lo enviaron a él por ella, dicen algunos, no lo sé si era verdad, pero esos son comentarios que se oyen por ahí a veces. Ella era una veterana y yo es lo que podría añadir. El hermano Larsen tiene una característica que vale la pena notar. Su madre era luterana, él se crió en un lugar luterano, allá en Dinamarca, pero él salió muy joven, él tenía origen campesino, sí, campesino podríamos decirlo así. Él viene, inclusive estuvo en Argentina un tiempo, en su vida mundana, y recaló, al final de tanto andar por el mundo, y recaló allá en Canadá, donde se radicó. Y uno podía ver ese origen del hermano Larsen, porque cuando nosotros llegamos a la iglesia central en Barranquilla, que era un terreno bastante grande, el templo no era la construcción no era tan grande, él tenía al lado, tenía animales y tenía árboles, recuerdo yo, tenía limón, naranja, creo, tamarindo, algo así. Tenía una serie de árboles frutales ahí que demostraban su cariño por la tierra, ¿no? Entonces, uno podría decir, él era un hombre muy sencillo, pero yo diría que muy determinante. Hay una anécdota que me gustaría contar. Cuando en el año, no sé, el año no lo recuerdo bien, en la época de los 60, el hermano Álvaro Torres era presidente de jóvenes. Él se le ocurrió hacer la primera campaña, eso no, en nuestra iglesia no era común. Entonces, el hermano Álvaro mandó a hacer le contó al hermano Larsen que iba a hacer unos afiches, los afiches no eran de tiempo, eran esos avisos grandes de imprenta que se ponían. Pendón. No eran pendones, era en papel periódico, era impreso, se me olvida el nombre de eso ahora. Era una cosa muy, muy sencilla. En el tiempo la arte gráfica no estaba muy desarrollada. Olvídese de pendones, eso no existía. Entonces, carteles, la palabra carteles. Entonces, él le dijo, Jesucristo no hizo publicidad para predicar el evangelio. Y entonces el hermano Álvaro, como es así, le dijo, sí hizo. Juan el Bautista era el publicista del Señor. Y el hermano Álvaro terminó pagándole los carteles. Él tenía esas cosas, ¿no? Era un hombre muy, muy, muy así, tenía una cara. Él no hablaba mucho con uno, pero era un hombre de decisiones y un hombre que, gracias al Señor, Dios lo usó para predicar la palabra. Es lo que yo podría decir de él, así como recuerdos de él muy con uno directamente. Aquí tenemos una foto de la primera bautizada en Bucaramanga, hermano Celestino. Sí, la hermana Tobito. Sí, señor. Yo tampoco la conocía a ella, porque son épocas muy antiguas, de los años 30 y pico, 40 y pico, yo no existía en ese tiempo. Pero hay algo que uno puede decir y puede destacar, y es que esa hermana era boyacense. La primera convertida en Colombia fue boyacense, y todos sabemos hoy en día cuán difícil es predicar en Boyacá. Es de los departamentos donde menos ha crecido la obra. Pero ella era boyacense. Hay cosas que uno no las entiende, pero Dios las hace. Claro, ella vivía en Bucaramanga, ¿no? Amén. Bueno, aquí tenemos las dos misioneras que llegaron a Colombia, Fayeta Barnat y Perla Cooper. Sí, ellas ella bautista, la hermana Fayeta, y metodista, creo la otra. Es que las iglesias trinitarias se manejan mucho con lo que llaman agencias misioneras. A través de una agencia misionera que se encarga de toda la logística para que la gente llegue y se mantenga y se le financie y todo, de diferentes denominaciones trabajan a través de esas agencias misioneras, se unen, ¿no? Y ellas venían
llegaron a Buenaventura y no sé si fue el hermano Johnston, el hermano, el que estaba, Bertolt, creo que la recogió para ir hasta el Salado, porque ellas estaban asignadas a ese lugar. Los misioneros que había en Colombia en ese tiempo se dividían el país y ellas eran asignadas. Por eso es que ya conocen al hermano Larsen, porque Larsen llegó también ahí. Entonces, a través de esa amistad, pues se conocieron. Y ya mencioné que la hermana Perla Cooper también se bautizó el nombre, pero que ella decidió comenzar una obra aparte. Y obra que al final y al cabo, yo conocí un templo que ella construyó ahí en Uruaco, pero se lo vendieron después. Pero sí hay una iglesia en Cartagena, la iglesia Betel, que se unió a nosotros después con ciertas condiciones particulares porque tenían su propiedad y todo eso. Entonces, el fruto del trabajo de la hermana Perla Cooper. Y algunos, si no me falla la memoria, de pronto me equivoco y digo lo que no es, pero me parece que el hermano Zúñiga había conocido algo por ahí, y algunos otros. Era por ahí la cosa. Hermano Jorge, hermano Jorge. Sí, hermano Samuel. Una preguntita, hermano Celestino. He escuchado decir de la hermana Perla que tenía un carácter muy fuerte, que le tenía miedo. Sí, por eso ella no se entendía mucho con la gente. Esa es una de las razones por las cuales no se entendió con el hermano Drost. Dice que tiene un carácter fuerte. Bueno, hay cosas en la vida. Dios utiliza, si usted lee algunos libros de misiones, se da cuenta que la gente menos recomendable y menos, según las características de uno, menos, digamos, que tiene el perfil que uno cree, Dios los usa a veces para hacer la obra, ¿no? Entonces, hay cosas que uno no puede entender. Dios es soberano para hacer la obra como él se le antoja y como él quiere. Y sí, me imagino que por eso no entendí. Sin embargo, el hermano Larsen le bautizaba a la gente. Claro, yo molestaba mucho al hermano Victoriano Verdugo porque yo le decía que a él lo había bautizado la hermana Perla y se enojaba. Pero creo que él era de ese grupo, me parece que era de ese grupo, si no me falla la memoria. Hubo varios que llegaron a nuestra iglesia que eran de ese grupo. Yo no puedo porque estaba muy niño, no recuerdo. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del segundo. De los que ya hablamos, del hermano Ball y del hermano Johnston. Y Johnston, que ya hablamos. Hermano, una pregunta, hermano Celestino. Aquí en la lista de 6 misioneros que presentamos, 3 vinieron del Canadá y los otros 3 de los Estados Unidos. No, el hermano, un momentico, el hermano, ni le diga al hermano Thompson que él era estadounidense, él era británico, él era irlandés exactamente. Y era patrocinado por la iglesia norteamericana. Sí, por claro, porque él venía aquí, él vino a Colombia pagando su propio pasaje para ser misionero. Él no vino con nuestra iglesia, él vino por su cuenta, le digo que era metodista. Y el hermano Morley, creo, no estoy seguro, creo también era británico, creo, no me crea mucho, esa parte no la recuerdo bien. Pero el hermano Thompson sí era irlandés y él se ufanaba de ser irlandés. Yo recuerdo, mira esta anécdota, yo como iba mucho a su casa, yo aprendí a tomar té con él. El té, ellos lo toman té en agua y le echan un chorrito de leche. No es como aquí que lo hacemos que té en leche, que metemos la bolsita de té en la taza de leche. No. Ellos hacen el té en agua, le echan un chorrito de leche, queda muy sabroso. Yo lo aprendí a tomar así con el hermano Thompson. Amén. Hermano Celestino, la pregunta que le estaba formulando es cómo en estos tiempos se ve el aporte de la iglesia canadiense y la iglesia estadounidense en la formación de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esa es una historia que tiene sus más y sus menos. Hay cosas allí un poquito, pero en términos generales más o menos es así. Grupos del nombre había varios, había muchos, ¿no? Ahí tiene usted la canadiense que llamaba de Río Completo y otro que llamaba Asamblea Apostólica de Canadá, algo así. Entonces, se reúnen y ellos hacen una fusión, por eso le llaman Iglesia Pentecostal Unida, porque se unen los dos grupos. Y el hermano Sters queda en la junta directiva, por llamarla de alguna manera, que iba a gobernar la nueva iglesia. Eso fue en el 45. Por eso es que el hermano Eliseo decía que la mamá era menor que la hija, porque nuestra iglesia realmente no es hija de la internacional. Nosotros nacimos porque hubo una iniciativa misionera de los hermanos del Canadá. Entonces se fusionan y comienzan a trabajar juntos, unen fuerzas para trabajar. Pero hay que decirlo, en el 63, luego un grupo, no todos,
los hermanos canadienses se retiraron de la iglesia UPC, la internacional. Y ahí vino la gran situación. Resulta que como el hermano Larsen no había sido enviado por la UPC, pero sí el hermano Thompson y el hermano Morley, y ellos tenían una idea, tenían un pacto más bien, que los campos misioneros que aportaban cada uno cuando se unieron, si había separación, cada uno conservaría esos campos misioneros. Pero se dio una gran paradoja. Teníamos 3 misioneros en ese momento, 2 enviados por la UPCI, otro por los hermanos canadienses, y el hermano Larsen renuncia a su membresía de la UPC. Entonces queda 1 con Canadá y 2 con Estados Unidos, con la internacional. Es allí cuando, en forma salomónica y poco apetecida por nosotros, que le costó un poco de lágrimas al hermano Thompson, al hermano Larsen, ellos deciden darnos la autonomía en el 67. Y por eso que la iglesia en Colombia llega a ser autónoma. Eso no es muy normal, pero yo creo que está en los planes de Dios. Nosotros, si usted me pregunta a mí, la iglesia a partir de esa autonomía se desarrolla a la colombiana. Nosotros, aunque bebemos mucho en lo canadiense y mucho también en lo internacional, que estuvimos un tiempo con ellos, hay que decirlo que hemos desarrollado nuestras propias formas de trabajo a lo colombiano. No digo que es la mejor, no digo que es el que hay que hacer en otros países, y eso es importante cuando uno hace misiones, no trasladar, no exportar los modelos de trabajo, porque cada país es diferente. Pero nosotros logramos aquí en Colombia tener una iglesia autóctona, lo que se conoce en misión, una iglesia autóctona, que es una iglesia autónoma, autosostenible y que se autopropaga por sí misma. Entonces, eso es fundamental. Y los que conocemos un poco la historia de la iglesia en Colombia, sabemos que a partir del 67, cuando nos dieron la autonomía, hubo un despegue de la obra. Bueno, no despegue, porque ya venía creciendo. Diría un impulso, más bien, no despegue, un impulso de la obra en Colombia. Tenemos a otra misionera, Sally Lemon, y la llegada de la familia Dross. Sí, claro, ahí está la hermana Sally. La hermana Sally tenía renombre como una maestra de la palabra. Inclusive cuando el hermano hermano Larsen, en el año 57, que fue cuando yo me bauticé, sale para los Estados Unidos a vacaciones, porque hicimos vacaciones cada 5 años, quien queda en cierta forma a cargo de la iglesia es la hermana Sally. Ella no se había casado todavía con el hermano Morley. Y el hermano Jorge Blanco era quien bautizaba. Por eso es que él nos bautiza a nosotros. Y el hermano Álvaro también. Porque ellos quedaron aquí. Y el hermano Liceo comenzaba su ministerio. El hermano Liceo fue bautizado en el 55. Y esto fue en el 57. Él comenzaba apenas sus primeros pasos aquí en Barranquilla. Porque él se convirtió aquí en Barranquilla. Entonces ella es muy conocida. Ella, inclusive cuando yo fui misionero en Argentina, en alguna oportunidad hablaba con personas que habían sido internacionales, le recordaban a ella, recordaba como maestra de la palabra. Los otros son los hermanos Dross, de los cuales ya me hablaba. El hermano Dross, su base teológica, su formación teológica no era muy profunda. Ella decía no era muy profunda. Pero sí, él evangelizaba a su manera y de la forma en que él lo creía. Y Dios lo usaba. ¿Para qué? Y su trabajo fue en el Valle hizo un trabajo muy bueno, evangelizando y llegando a pueblos. Aquí está el templo que usted mencionó, hermano. El Urbaco. Por ahí creo que todavía está. Uno pasa por ahí por Urbaco y todavía está el templo. Sí, pero eso ahora funciona con una iglesia trinitaria. Creo que funciona, que lo vendieron, no sé. Ese es Perla Cooper. Está el hermano Cadavid. Mario Cadavid. Sí, Mario Cadavid y la hermana Rosario. Ellos conocen el evangelio aquí en Barranquilla, pues no porque vivían aquí, sino que una vez estuvieron por aquí y oyeron la palabra y bueno, creo que lo conocieron. Luego fueron a Medellín a abrir la obra y ellos, para que vea usted, fue la hermana Rosario, fue la que en cierta forma, entre comillas, evangelizó al hermano Liceo, porque ellos tenían una amiga, la hermana Conchita de Acevedo, que tenía una tienda aquí en Barranquilla. Y fueron a invitarla al culto, pero el hermano Eliseo era dependiente, trabajaba en esa tienda. Y cuando él oyó que hablaban, le preguntó, ¿yo puedo ir a la iglesia? Claro, venga. Y fue, y vino, y se convirtió.
Ustedes han escuchado el testimonio del hermano Eliseo y se convirtió. Entonces Dios usa personas aquí y allí pero ellos fueron los que comenzaron la obra. Y la otra hermana que está es la hermana Lía Crisias. Ella conoció el evangelio en los Estados Unidos. Y era esposa de un militar que andaba por diferentes partes del mundo, como agregado militar. Y ella vino y quiso predicarle a su gente. Era amiga de la hermana. Yo no sé si, aquí me confundo un poco local, no sé si ella fue la que le habló a la hermana Rosario del evangelio. Ahí la tengo un poquito confundida, pero era amiga de ella. Y ellos fueron a predicar al Urabá, donde se convirtió el hermano, me escapa el nombre de la hora, lo conocí muy bien, pero el nombre me escapa en este momento, hermano ya fornido, el mayor, y él hizo un trabajo muy grande allá en ese lugar de Urabá. Los misioneros Thompson, ya usted... Thompson, yo conocí esa camioneta, mi hermano Thompson, y esa es su hija Annette, todavía por ahí yo me escribo con Annette de vez en cuando, ya una señora de una abuela ya, pero nos escribimos por ahí de vez en cuando, fuimos amigos. De hecho, si ustedes vieron el documental, no sé si lo vieron, el documental de una historia que no termina, la que cuenta de la vida de los Thompson es su hija, Annette. Y yo recuerdo que el hermano que la estaba haciendo, el hermano, no me acuerdo el nombre del hermano que hizo la película, el documental, no tenía contacto con ninguno de ellos, y yo, como tenía contacto con Annette, le di el teléfono de ella y él la llamó. Él viajó hasta Texas, donde vive ella, y ella aparece mucho en el documental. Ella dio mucha información de la obra en Bogotá y en los llanos y todo eso, que era la parte que ella conocía, que no era el que la sabía, ¿no? Hermano Celestino, Dígame. una preguntita, por ahí he escuchado también decir, usted que los conoció muy cercanos, que el hermano Thompson tenía un sentido del humor bastante bueno, muy fino. Sentido del humor, bueno, más que todo la esposa de pronto, ¿no? Yo recuerdo que él hablaba un español muy malo. Sus españoles no eran nada, sus predicaciones a veces no se las entendía uno porque hablaba un español muy malo. Y aquí acoto una cosa, los misioneros que mejor hablaban el español eran el hermano Larsen y la hermana Molly de Thompson. De hecho, cuando venían predicadores del extranjero, quienes traducían los mensajes eran o el hermano Larsen o la hermana Molly. Los otros no, la hermana Fayeta era desastre hablando español. El hermano Thompson igual, el hermano Morley tampoco lo hablaba muy bien. Y la hermana Sally tampoco lo hablaba muy bien, aunque se defendían. Pero el hermano Dross, ahí a rato. Pero la verdad, quienes hablaban un español mucho más claro, mucho más preciso, eran el hermano Larsen y la hermana Molly de Thompson. De hecho, ella publicó hace años un librito de coros traducido por ella, ¿no? Bueno, aquí está el hermano Campo Elías y el hermano García. Y también el hermano Alfredo Montenegro. Y Alfredo Montenegro fue pastor aquí en Barranquilla. Él fue mi pastor también. Fue pastor del año 59 al año 61. Él fue un hombre que se convirtió por allá en el Quindío. Y vino aquí a Barranquilla. Es más, creo que él, si no me falla la memoria, él venía para hacerse cargo de la iglesia en fundación cuando el hermano Miguel Peña fue nombrado misionero en el 59. Pero no sé por qué se quedó aquí, y el hermano Eliseo Duarte, que ya tenía un poquito más de experiencia, fue enviado a fundación a reemplazar al hermano Miguel Peña. Ahí está Miguel Peña y está Cristóbal Ospino. No, Zapata, perdón, que se parecían por el bigote. Zapata. Reinaldo Zapata bautizó a los primeros creyentes en Bogotá. Él era pastor en Cali, pero debido a que unos creyentes de Cali se trasladaron a Bogotá y comenzaron a evangelizar, él entonces bautizó a unas personas en Bogotá, los primeros. Y ahí está el hermano Miguel Peña, que fue el primer misionero. Él era hombre de Montería, pero se convirtió aquí en Barranquilla. Fue el primer misionero en el Ecuador. El otro hermano Clavijo, que es el otro, no lo recuerdo mucho. He oído hablar de él, pero no. Pues que pelea por ahí del Valle, algo así, no, era que no tenía una relación directa con él. Del hermano Zapata sí supe porque pues yo estuve en Bogotá y me contaban la historia de cómo fue. De hecho, en la iglesia, en la casa de los hermanos Velázquez, que ya ellos han fallecido, por supuesto, que se comenzó la obra formalmente en Bogotá. Y
Y yo fui pastor del hermano Velázquez más adelante, después en una iglesia en Bogotá, en Chapinero. Soy muy amigo de su familia y sus hijos. Ahí está la primera, se puede decir, la primera cochada de pastores. Lo que pasa es que no, a ver si los puedo mencionar. De izquierda a derecha, el hermano Sarmiento, era un pastor de los Llanos, creo. El siguiente, el hermano Rafael Pacheco, fue pastor aquí, él fue convertido en Barranquilla y fue quien prácticamente comenzó la obra en Ibagué. Luego está el hermano Juan de Dios Rodríguez, pastor en Cúcuta. Hermano Jorge Blanco, el hermano Pablo Emilio Calvo, que fue pastor por allá en los Llanos Orientales. El hermano Campolías Bernal, entonces todo lo fue presidente de la iglesia. El hermano Sergio Forero, mi tío. Este no sé quién es, yo lo he oído mencionar, pero no recuerdo. Y al extremo derecho está Moisés Isahar, un hombre que lamentablemente se dejó llevar por un hombre predicar de la palabra. Y el hermano Cristóbal Ospino. Y este creo que es uno de los Ospinas, si no me falla la memoria. Y aquí está el hermano Eduardo García. Abajo, de izquierda a derecha, estamos Jesús María Cardoso, que fue vicepresidente de nuestra iglesia y después presidente de la Internacional. Él ya murió también. Aquí está este, no lo recuerdo bien. Este tampoco. Está el hermano Lucio Duarte. Creo que este es Socarrás, un pastor. Aquí un Socarrás, un pastor aquí en la costa, aquí en Puerto Giraldo y Ponedera. El hermano Miguel Peña, este no sé quién es, y Alfredo Montenegro. Y acá tampoco puedo ver. Fíjense que casi todos los conocí, me trato, gracias a Dios. Y ya casi todos han fallecido, creo que no hay ninguno que esté vivo todavía, a ver si le digo. No sé si el hermano Sarmiento de pronto esté vivo, pero los de atrás, ninguno está vivo. Ninguno de los de adelante. No, ya todos han partido con el Señor. Todos han partido con el Señor. Hermana Sally Lemos y el hermano Morley, Lewis H. Morley, que de los que ya hablé hace un rato. Sí, el departamento de jóvenes, como dice la diapositiva, fue fundado en enero del 58, justamente con el de Dorcas. Su primer presidente fue el hermano Cardoso, el que le mostré allí, y el primer secretario tesorero fue el hermano Eliseo Duarte. Esto creo que son los Bernal, si no me falla la memoria, hermano, la familia hermano Campolías. Creo que son ellos, no lo podría garantizar, pero me parece que sí, son ellos, familia ellos. Blanco Suárez. Sí, ellos son. Campolías, y Jorge, y las otras, ya me olvidan, ¿cómo me llamaba? Bueno, los nombres no me olvidan. Esto es parte de mi familia, ahí dice familia Forero Peralta, pero realmente todos no son foreros, porque este es el hermano Luis Carlos Fontalvo, después estuvo en Canadá con una obra. Aquí está mi hermano Eduardo, aquí está mi hermano Armando, este soy yo, aquí está mi primo Alfredo Camargo, que ya él no milita en los caminos del Señor, él decidió no seguir al Señor. Aquí está un hermano Pérez Córdoba. Él se llama Jairo. Él ha sido pastor en los Estados Unidos. Y este de acá, francamente, no lo recuerdo. Destino. Dígame. Un hermano, por aquí me dejaron una pregunta precisamente por su hermano Armando y por el hermano Eduardo. La gente quiere saber dónde andan. Bueno, comencemos por el que está más cerca. El hermano Eduardo Forero, él es el administrador o gerente de la Fundación Educativa Cristiana Pentecostal. Él es pastor de nuestra iglesia, pero él ocupa un cargo administrativo. Todos lo saben. Toda la parte, ellos tienen allá, esa fundación tiene como 5 o 6 empleados, y tiene una cantidad de actividades, ¿sabes? Son como 9 departamentos: la música, la escuela dominical, la EFON, los institutos bíblicos, la educación artística, toda esa parte administrativa, él es el que la gerencia, ¿no? Tienen una librería también. Entonces, él vive en Medellín hace 16 años. Él es quien maneja todo eso. La verdad que él es pastor de la iglesia, pero hace 16 años no tiene iglesia a su cargo y es quien maneja todo eso. Mi hermano Armando tiene una historia un poco diferente. Mi hermano Armando estudiaba aquí en Santa Marta, estudiaba ingeniería agronomía o ingeniería
No, agronomía era. Pero la Universidad de Magdalena estaba en huelga. Como el hermano Álvaro Torres estaba de misionero en España, él le escribe, le dice que si hay posibilidad de irse allá a estudiar. Él le dice que sí, y él emprendió viaje para España, a Valencia, creo que estaba ya en ese tiempo Álvaro. Llega allá y comienza a estudiar. Pero estando estudiando, siente un vivo deseo por trabajar, un llamamiento para trabajar en la obra del Señor. Abandona los estudios y se dedica a trabajar en la obra del Señor. Comienza a predicar por ahí, cerca de Valencia, creo que de Benidorm, no recuerdo bien. Entonces él estaba de misionero en España, el hermano Noel Ospina. Nosotros teníamos allá dos misioneros, el hermano Álvaro Torres, el hermano Noel Ospina, y también estaba la hermana Isabel Torres. Luego el hermano Noel Ospina regresa a Colombia, y como hay pocos obreros, Armando toma la iglesia de Barcelona. Eso fue como antes de los 80, mediados finales de los 70. En el 80, o un poquito antes, el hermano Sters llega con una tremenda idea a España. Allá teníamos las iglesias, teníamos varias iglesias. Entonces él llega con la idea de que no debe ser una iglesia unificada, unida, una sola, sino que cada iglesia sea autónoma. Cada una sea autónoma. Un momentito, perdón, hermano, un momentico. No, creo que no, ella está acostada. Perdón, un momentico, ella está acostada. Pero que yo estoy un momentico, perdón, hermanos, que de una cosa, de un momentico. Perdón, mis hermanos, tuve que pararme porque hubo una interrupción aquí. Entonces, mira. Entonces, mi hermano Armando toma la iglesia de Barcelona, ya les conté. El hermano Ster llega con esa idea de que es autónoma. El hermano Álvaro no le suena la idea. La iglesia en Colombia tampoco, porque nuestro modelo de trabajo es otro, somos unidos. Pero esa idea cala y se impone. Ante eso el hermano Álvaro se viene, ¿ya? Y la iglesia en Colombia, por decirlo así, retira sus manos de la iglesia en España. Mi hermano acepta la idea y se queda con la iglesia de Barcelona. Hasta el día de hoy, él es pastor de esa iglesia, hace más de 40 años. Fue en el 80, hace 40 años. Entonces, él es pastor allí, él es independiente. Él a veces nos visita aquí en Colombia y tal, predica en algunas iglesias nuestras y eso. Pero él es independiente, no está con nosotros. Esa es la historia de mi hermano. Ya tiene, precisamente hoy está cumpliendo 69 años, es un hombre mayor. Bueno, Celestino, ahí se formó algo interesante ahí. El templo donde funciona mi hermano, en la calle Trinchán en Barcelona, yo he estado ahí, es un templo comprado por la iglesia en Colombia, pero la iglesia en Colombia lo donó a esa iglesia, nunca quiso reclamar nada. Hasta el otro día, hasta hace unos años, estaba a nombre del hermano Noel Ospina. Hubo que hacer miles de peripecias para que pasara a nombre de ellos y ya está a nombre de ellos. Hermano Celestino, en ese momento se forma la FIAPE, Federación de Iglesias en España. La FIAPE. Esa es una confederación de iglesias del nombre, sí. Esas son las iglesias esas que estaban vigentes cuando llegó el hermano Sters con esa idea y fundaron. Ellos tienen, entre comillas, comunión espiritual, pero no administrativa. De manera que, por ejemplo, ahí en Valencia, cuando el hermano Torres se vino, quedó un joven de aquí de Jatamarca, hermano del hermano que les mostré, que es pastor en Estados Unidos, el hermano Jairo, el hermano Andrés Pérez. Él quedó como pastor ahí, ha sido pastor desde el 80, también hace 40 añs, pero ya él se salió de la FIAPE, ya él tiene su aparte, eso tiene sus cosas realmente. Aquí tenemos el listado, hermano Celestino, que mencionó usted de las obras en las diferentes ciudades. Primero en Bucaramanga, luego Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Así es, sí, como les mencioné. Sí, señor. Ahí están. Y está la fecha en que comenzó cada uno, fíjese.
37 en Bucaramanga, 42 Barranquilla, Cali 48, Medellín 50 y 54, tal como se los conté, ¿no? Sí, señor. Primer pastor ordenado. Debe ser el hermano Campolías Bernal, si no me equivoco. Y ahí está Campolías Bernal, un hermano con el cual conocí mucho. Él es justamente una hija de él, está casada con mi hermano Armando, el que está en España. Una hija de él. La hermana, creo que es de la, no sé si la que está ahí, de pronto la de la izquierda, esta de acá. Porque ellos tienen 3 hijas. Amparo la mayor, Consuelo la segunda y Marta la tercera. Creo que es la que está aquí, que está con la capuchita, con el sombrerito, la gorra. Segundo grupo de pastores ordenados. Sí, ahí está el hermano Saúl Ramírez, el hermano Miguel Peña y el hermano Eduardo García. El hermano Ramírez y el hermano García eran por allá del Valle y después el hermano Peña acá en la costa. Luego el hermano García fue pastor en Medellín. Yo recuerdo en los años 60 estuve por allá, estaba de pastor. Tercer grupo de pastores ordenados. Y ahí está el hermano Cristóbal Ospino, Domingo Zúñiga, Noel Ospina, Manuel Ospina, Jesús María Cardoso, Moisés Izahar y este que se me olvida, este es el de Urabá. Se me olvida el nombre en este momento, no lo retengo, de la derecha. Lo conocí muy bien y todo, pero se me escapa el nombre ahora. Arturo Estrada se llamaba, Arturo Estrada, ya recordé, Arturo Estrada. Y estos son los que ordenaron aquí en Barranquilla en una convención, recuerdo. Rafael Pacheco, Jorge Blanco, Mario Cadavid y Eliseo Duarte. Y esta es la famosa foto. Aquí está el hermano Thompson, el hermano Larsen, el hermano Mario Cadavid, el hermano Arturo Estrada, el hermano Cristóbal Ospino, Campolías Bernal, Rafael Pacheco, Domingo Zúñiga, Lewis Morley y Manuel Ospina. Si no me equivoco, eran como los directivos de ese tiempo, de las regiones, si no me falla la memoria. Ya usted habló de la separación de Canadá y Estados Unidos, ya usted lo... Y algo toqué de eso, sí, señor, algo toqué de eso, sí, señor. Primer consistorio de ancianos. Sí, eso fue una reforma que eran 12 en ese tiempo, 2, 4, 6, 8, eran 12 en ese tiempo. De esos, el único que está vivo en este momento es el hermano, se me olvida el nombre, Bermúdez. Omar Bermúdez. Los demás todos ya partieron con el Señor. Ahí, no, el hermano, creo que el hermano Fabio Cardona, que está a la izquierda acá, creo que también él vive todavía. Él vive todavía, creo. Arriba está el hermano Jorge Hernández, Eduardo García, el hermano Juan de Dios Rodríguez, Jesús María Cardoso, Mario Cadavid, ahí está su tío Duarte, Sergio Forero, de González, Bermúdez, Domingo Zúñiga, Campolías Bernal, Sergio Forero y Fabio Cardona. Ahí están. Cuando bajó de 12 a 7, porque pareció que 12 era mucho. Después subió a 9. Entonces, Eliseo Duarte, Sergio Forero, Domingo Zúñiga, Campolías Bernal, Noel Ospina, Rodrigo Ramírez, Reinel Galvis, creo que Reinel Galvis, y Omar Bermúdez. Luego en Bogotá que lo eligieron, me parece. Y ahí está cuando se despidieron de Colombia los hermanos Larsen. Amén. Bueno, hermanos, el hermano Celestino ha hecho un recorrido histórico de los inicios de nuestra iglesia. Ya el tiempo está avanzado, pero si hay una o dos preguntas, podríamos... Hay algo que me gustaría acotar. Amén. Y es que las convenciones surgen y son de gran impulso para la obra. Por ejemplo, en el año 53, 54, por ahí las convenciones eran en Barranquilla. Se hacían en la iglesia central, éramos 200, 300 personas. Una convención nacional. Pero eso siguió creciendo y en el año 60
El hermano Larsen le envía un dinero para comprar una casa, un terreno para su casa, una casa para él. Y él invierte la plata en un terreno para construir un templo en Palmira, donde la obra se ha desarrollado bastante en el valle. Y se construye lo que hoy se conoce como ¿cómo es que le dicen? El tabernáculo, se llamaba eso. Le dicen así. Y allí nos empezamos a reunir 4.000 personas, pero eso se desbordó rápidamente. Ahora, hay que decir que esa convención en Palmira le dio un impulso a la obra en esa ciudad tremendo, porque meterle 4.000 personas a una población que había en ese tiempo, pues se notaba, ¿no? Se notaba. Y se dividió después se dividió parte allá y parte acá. Pero eso no aguantó y después siguió, ya vieron los coliseos, el Coliseo Humberto Perea, el Coliseo del Pueblo, y ya en el estadio y todo, ya ustedes conocen el resto de historia más reciente. Si algún hermano quiere hacer una pregunta, tiene la oportunidad. ¿Cómo se convirtieron los hermanos foreros? ¿Cómo les llegó el evangelio? Mire, eso resulta porque mi tío, el que les mostré que fue miembro del consistorio, él era un hombre empedernido, era jugador, mujeriego y tomatrago, tenía todas las... Pero un buen día, y él quería cambiar su vida, pero un buen día, él tenía un amigo que se llamaba Benito Sánchez, y él ve a Benito Sánchez que está trabajando, y Benito Sánchez no trabajaba. Benito Sánchez era más sinvergüenza que él vivía de las mujeres de la vida. Y le dijo, tú estás trabajando y eso. Sí, que conocí al Señor. Mi tío le llamó la atención, él le habló un poco del evangelio, que ese día se vino a la central de Barranquilla y el hermano Arce estaba predicando en Romanos capítulo 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me ha librado de la del pecado y de la muerte. Y ese mensaje que él decía que era como el muerto que le cargaban a alguien, a un asesino encima para que el muerto se comiera al vivo, en alguna cultura antigua. Entonces, mi tío escuchó eso y escuchó el himno del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Mi tío vivía en el barrio Montecristo, la central ya estaba yendo a esta hora, en la 57 con la 43. Y salió de ahí para su casa, pero en la mitad del camino, por donde estaba el Coliseo Humberto Perea, ahora está el Sugar Baby Rojas, se arrodilló y se entregó al Señor. Llegó a su casa y de ahí comenzó. Pues su cambio fue tal, pero mi abuela, su madre, dijo, yo prefiero verte muerto que evangélico, pero que va, ella también se convirtió. Porque la familia, mis tías, mi madre, vieron el cambio que tuvo él y nos trajeron a la iglesia. Ahí nos convertimos toda la familia fue entrando ahí, por ese cambio de mi tío. Él fue el que nos trajo el evangelio, por el cambio de su vida. Así en cortas palabras, ¿no? Amén. Una anécdota de Argentina, de su paso por Argentina. ¿De la obra o del país? ¿Cuál? Lo que usted desee. A ver, me cogió usted desprevenido, no había pensado nada en eso, pero les voy a hacer un parangón. Ustedes han visto en estos días cómo, ayer, ¿no? Cómo allá los argentinos se desvivieron por la muerte de Maradona, ¿verdad? Eso que vieron ustedes ahí es lo que define al argentino. Es apasionado. Apasionado. Él coge con pasión algo. Si el argentino usted lo ama de verdad. Y si lo odia de verdad. Yo tenía un amigo que ya falleció, un hombre que iba a la iglesia. Oiga bien esta anécdota. Él iba a la iglesia, yo le prediqué en su casa, hice muchas reuniones de fan, no le llamábamos en ese tiempo así, pero hacíamos reuniones en su casa. Y nos hicimos muy amigos, pero nunca quiso aceptar al Señor. No lo quiso aceptar. Pero era muy amigo mío, me quería de verdad, nos quería de verdad. Yo después de que me he venido de Argentina, he ido como unas 12 veces allá, porque mi hija está allá y mis nietos están allá, de manera que he ido, los visito cada 3 años. Y recuerdo que en una oportunidad, uno de esos viajes que hice, yo tenía que llamarlo, de pronto llegara tenía que llamarlo por teléfono. Lo llamé por teléfono, el hombre estaba tomando vacaciones, porque fue un mes de enero, algo así, enero, febrero. Para el argentino las vacaciones son sagradas. Eso es algo, pero, hermano, me quería tanto, me apreciaba tanto, el valor de la amistad que ellos le dan, el valor de la amistad, que suspendió sus vacaciones, que estaba como a 5 o 6 horas de Buenos Aires, vino porque él cada vez que yo iba allá me daba un asado. Hizo el asado, un lechón que llaman asado, para atendernos y se regresó a sus vacaciones.
Eso le demuestra a usted cuando un argentino, el valor que le da a esa amistad, es lo que yo podría decir. Realmente ellos se desviven por uno. Y a diferencia de lo que muchos piensan que son creídos, no, que va, ellos le aman cuando le aman a usted y se entregan. Pero no le falle, eso sí, porque es un problema. Entonces, gracias a Dios. Ahora, por la obra me acabo de acordar algo. Cuando fuimos a construir el templo, el primer templo allá, no teníamos plata. Y Argentina estaba en una inflación terrible, de manera que usted no le podían fiar materiales porque era muy difícil, ¿no? Usted cómo va a fiarle si cuando usted va a pagar el material, ya ese material vale mucho más. Entonces yo iba a comprar unos pocos metros para ponerle al frente así en la nave, en el pasillo central. Y me dice el dueño, que no me conocía, me dice, pastor, padre, me decía padre, eso le queda muy feo así. Vamos a hacer una cosa, yo le doy todo el baldocín que usted necesita, se lo voy a fiar. ¿Sabe qué? Pero se lo voy a fiar en metros, no en Australia, que era la moneda. Y cada vez que usted venga a pagarme, me paga de acuerdo a cómo esté el metro de baldocín. Lo liquidamos en ese momento, me fió yo no sé cuántos metros, 400, 200, los metros que fueran. Y cada vez que yo iba a pagar, pagaba, me liquidaba y me abonaban los metros. Eso lo hizo el Señor realmente, fue lo que hizo Dios. Dios mueve las cosas de manera que uno no las entiende. Y así nos pudimos ponerle todo el baldocín al templo. Hermano Celestino, ya para ir cerrando, ¿nos podría contar un poco de su trabajo en la Sociedad Bíblica Colombiana? Bueno, yo llegué a la Sociedad Bíblica Colombiana hace más de 35 años. Y llegué porque yo era director de publicaciones de la iglesia. Y me parecía interesante. Llegué allá sin que nadie me recomendara ni nada. Llegué y me presenté y me aceptaron. Y desde entonces hemos tratado de colaborar, porque cuando uno va a Sociedad Bíblica, uno no va a recibir, va a dar trabajo. De manera que yo fui el primero de la iglesia que se presentó y fui miembro. Después han entrado otros, mi hermano Eduardo, el hermano Jorge Cristancho, el hermano Mosquera también estuvo. Está el hermano, el hermano Tamoso, que era de la iglesia, Jafet, su sobrino, una hermana de Medellín. Somos como 8 por ahí. Entonces, que somos asociados. Uno allí va la misión de la Sociedad Bíblica son 4 puntos. Número 1, traducir la Biblia. Número 2, imprimirla, bien sea en papel o ahora en forma digital. Número 3, distribuirla. Y número 4, ayudar a que la gente interactúe con la palabra. Entonces, usted puede colaborar en cualquiera de esos campos. Ahora, entonces usted va y es miembro es una asociación. Usted pues participa como una asamblea y de acuerdo a su capacidad, a su interés, a su entrega, lo van eligiendo. A mí me han elegido como 4 veces presidente de la junta directiva y he colaborado en muchísimas cosas. He asistido como a 3 asambleas mundiales. He estado en Sudáfrica, estuve por allá en Filadelfia, Estados Unidos, estuve en Inglaterra. Entonces uno va colaborando y va trabajando y va conociendo gente de otros países y hacemos, por ejemplo, lo que ustedes conocen como la Biblia personalizada. Esa fue una idea que se nos ocurrió a nosotros de común acuerdo en Sociedad Bíblica, y para Sociedad Bíblica ha sido una tremenda ayuda, una bendición, porque permite que la palabra corra. Y para nosotros también ha sido de mucha ayuda, porque nuestro himnario, así es como se conoce ahora. Entonces, cosas así, nos partíamos en comités de administración, en comités de membresía para admitir nuevas personas. Pero yo diría que más que todo es el deseo de colaborar. Lo que se va presentando uno va colaborando en la junta, en los comités, en comisiones especiales, cuando hemos construido los templos, luego las propiedades, las oficinas, todo eso. Uno va trabajando y uno se siente que esa es parte de su ministerio. Yo siento que para mí eso es parte del ministerio que Dios me ha dado. Por eso hay muchas otras cosas que yo hago, ¿no? Y ahí vamos andando. Amén. Bueno, hermano Celestino, la verdad que fíjese, una cosa adicional. Tiempo muy grato. Ahora estamos traduciendo la Biblia de Guayunaiki, el idioma de los guajiros, entre ellos guayú. Hay un hermano de nuestra iglesia que participa ahí. Cuando yo me di cuenta que iba a formar el equipo, porque es un equipo, pues yo propuse a un hermano que conocía,
el hermano Ramón Uriana, y él ha participado de esta. Un hermano del nombre participaba en la traducción de la Biblia, eso es muy importante. Uno hace lo que puede hacer, y eso lo valoran. A la iglesia, si los hermanos supieran cómo valoran a la Iglesia Pentecostal Unida en la sociedad bíblica, se sorprendería. Realmente, cuando se menciona una iglesia, la Iglesia Pentecostal es de las primeras que menciona, porque nos hemos identificado, los que estamos ahí, colaboramos, contribuimos, estamos al frente, estamos muy metidos en el cuento. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermano Forero, y a usted por acompañarnos en esta charla, que ha sido de mucha edificación para todos, un recorrido histórico en los inicios de la obra en Colombia. A Zancada, sabemos ahí estuvimos. Sí, sabemos que usted está asistiendo a la iglesia desde niño, creo que de los 4 años. De los 4 años. Tengo 68 años de estar en la iglesia. En 1952, sí, señor. dice, entonces, muy importante, y su familia es de las que han estado siempre en esa historia que no termina, como dice señor, el libro oficial de... Por la gracia del Señor. Entonces, darle las gracias al hermano Celestino por acompañarnos y a todos los hermanos que estuvieron conectados. La verdad que fue unos momentos muy gratos, y esperamos que esto nos motive a seguir aprendiendo más de nuestra historia, la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Voy a invitar al hermano Javier para que despida la reunión y haga la oración, y de esa manera terminamos nuestra charla de discipulado. Hermano Javier Pérez. Bien, hermanos, que bueno, todo lo que hemos aprendido, gracias a Dios, gracias al hermano Celestino, de verdad. Es una historia que no podemos olvidar. Siempre que la escuchamos